A minha ideia de felicidade é estar sentado sozinho no vestíbulo de um velho hotel, depois de um jantar tardio, quando já se apagaram as luzes da entrada. É então que, na obscuridade, fumo em paz o meu charuto. Aquilo que no passado foi uma fogueira primitiva na floresta é agora uma brasa civilizada que reluz na noite como um farol para a alma. No programa de hoje sugerimos uma viagem deliciosa ao mundo do tabaco e dos charutos. Fumo Sagrado, de Guillermo Cabrera Infante, publicado pela Quetzal, a nossa sugestão de hoje. Bueno, Guillermo Cabrera Infante es uno de los autores cubanos más importantes, o sea, es un autor fundamental para todo lector o escritor. Él sobre todo tiene una obra muy interesante que desarrolla en un periodo de tiempo que es casi siempre el periodo anterior a la Revolución y los años posteriores a la Revolución. Él estuvo muy comprometido políticamente en esos años y era de los jóvenes que creyó en ese proyecto revolucionario y que quería cambiar el país, que luchó mucho y que luego se desencantó por los primeros años, por todas las cosas que empezaron a suceder que no se correspondía, que al país estaban dando a un sitio que no era el sitio para lo que ellos habían luchado. Se desencantó y terminó como tantos en el exilio. Vivió durante casi toda su vida en Londres, que fue donde murió en el año 2005, y desde ahí desarrolló su obra que, curiosamente, a pesar de haber vivido casi toda su vida en exilio, su obra siempre está en Cuba. O sea, casi todas las novelas de Cabrera Infante estamos en Cuba y en La Habana, que es la ciudad no donde nació, pero donde vivió la mayor parte del tiempo que vivió en Cuba. O Puro placer de fumar. Este es, ante todo, un libro muy divertido. Es un libro divertidísimo, se lee, lo puedes leer, es un libro que tiene bastantes páginas, pero se puede leer de todo un tirón o se puede abrir y leer en cualquier página. Y es un libro que cuenta, como hay una frase que dice la historia del tabaco, ¿no? Y este libro cuenta la historia del tabaco. Pero la historia del tabaco, o sea, del puro, no del cigarrillo, del puro en sí. Te cuenta desde el descubrimiento, desde que llegaron los españoles y descubrieron a los hombres chimenea que fumaban aquellas hojas que hacían así, soltaba el humo. Te va contando toda la historia, cómo es la producción del tabaco, cómo se produce en Las Vegas de tabaco, donde trabajan los trabajadores en Cuba. Y luego la fabricación en las fábricas. Y hay una cosa muy linda que sucedía en las fábricas de tabaco, que es un personaje que es el lector de tabaquerías, que en las fábricas de tabaco siempre, cuando estaban los trabajadores ahí con las chavetas, picando las hojas, mientras que iban trabajando, había un señor que leía, y les leía las noticias de la prensa, les leía grandes novelas, y entonces era como la radio, ¿no? Viviente. Y ese es un personaje del que se habla en este libro, por supuesto, que es un personaje muy característico de este mundo, ¿no? Luego este libro habla de toda la relación entre puro y cine, y menciona porque además Guillermo Cabrera Infante, además de ser un gran escritor, era un crítico del cine y era un conocedor profundísimo del cine. Y entonces en este libro hace historias del cine, menciona las películas, los momentos del cine en que salen fumando puros, diferentes actores, los acompaña actores con su cigarro, su tabaco. También es la historia de la relación del tabaco con la literatura, y del mismo modo en que hace con el cine te va llevando por los diferentes autores y por los diferentes momentos literarios en que el cigarro o el tabaco ha sido importante, ¿no? Luego te pasa por diferentes personajes, por supuesto. No faltan los personajes políticos y nos falta, por supuesto, Fidel Castro, que bueno, Fidel Castro estuvo durante muchos años, su imagen era con el tabaco, y por supuesto que Cabrera Infante habla de Fidel Castro en el libro. Luego, bueno, como una de las cosas que también siempre tenía en sus libros es el lenguaje, la forma de usar el lenguaje y el humor. Me parece siempre curioso que en las fotos así que se ven de Cabrera Infante, generalmente es un hombre serio, pero cuando lees los libros era un hombre que tenía un humor extraordinario y te diviertes mucho. O sea, y esto es un libro que es historia, es ensayo y es literatura. Y es un libro para no fumadores, para fumadores y para no fumadores. O sea, no hay que fumar para disfrutar este libro, porque se aprenden muchísimas cosas. Bueno, aquí, como decía, en el puro placer de fumar hay muchos consejos para fumadores, muchas frases, y yo quería leer unas frases aquí que me parecen simpaticísimas. Dice: un buen fumador, como un buen amante, siempre se toma su tiempo con su puro. Otra frase:
uno no debe olvidar que el dispositivo para cortarle la cabeza a un puro se llama también guillotina. Y la última, porque es un libro sobre el puro, decía, y no sobre el cigarrillo. Los cigarrillos pertenecen al instante, los puros son para la eternidad. Fumo Sagrado, de Guilherme Cabrera Infante, é publicada pela Quetzal, a obra que hoje recomendamos para as suas leituras. Nós temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual o ano de publicação desta obra? Concorram através do e-mail lermaislermelhor@philbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.